La porción asignada para este estudio es en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, desde el versículo 18 hasta el versículo 27. Y deseo que miremos esta porción bajo dos grandes encabezados: gemidos y gloria, porque eso es lo que tenemos en el pasaje a considerar. Vamos a encontrar tres gemidos en el presente: el gemido de la creación, el gemido de los creyentes y el gemido del Espíritu Santo. Pero también vamos a apreciar la gloria que está por delante. En la medida en que consideremos los versículos que tenemos a continuación, vamos a ir leyéndolos. El apóstol Pablo viene tratando acerca del ministerio actual o presente del Espíritu Santo en los versículos anteriores. Y a partir del 18, él pasa a considerar la gloria futura de los hijos de Dios. Y vemos que el Espíritu Santo en esta sección, como es un tema que viene desarrollando el apóstol Pablo, el Espíritu Santo en el versículo 23 es la primicia. Ahora veamos en primer lugar la gloria. Leemos en el versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es interesante que el apóstol Pablo, como los otros escritores bíblicos, nos presentan esta verdad: el sufrimiento y la gloria. El sufrimiento presente y la gloria por venir. Las aflicciones actuales y la dicha y gloria futura. Y a la luz de ese pasaje se desprenden algunas verdades importantes. En primer lugar, los sufrimientos y la gloria van juntos. Es decir, no podemos separar lo que es el sufrimiento y la gloria. Como ya hemos señalado, el apóstol Pablo presenta esa verdad como hermanas gemelas, están amalgamados, no pueden ser aislados. El apóstol Pedro también nos presenta esa verdad en la primera epístola. Encontramos en el capítulo 1, versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En segundo lugar, vemos en el pasaje que en el presente, lo que caracteriza el presente es el sufrimiento. Pero ¿qué va a caracterizar el futuro? La gloria. Hay un contraste entre esta era actual y la era venidera. En esta actual está presente la aflicción, como expresa el apóstol Pablo, pero en el futuro estará presente la gloria. En tercer lugar, vamos a considerar que el sufrimiento y la gloria, aunque van de la mano, aunque están juntos, no pueden ser comparados. No hay un margen de comparación. Cuando el apóstol expresa, pues tengo por cierto, esa palabra da la idea de un cálculo numérico. Se refiere a llegar a una conclusión final tras haber realizado un estudio minucioso, cuidadoso, razonable. El apóstol Pablo podía expresar con firme convicción que la gloria venidera no es comparable al sufrimiento actual. Él mismo en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 4, él habla
de esta verdad, y él expresa: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es una verdad preciosa que no es comparable. Este sufrimiento es muy leve, momentáneo, temporal, pero lo que está por delante es una gloria sin par. Y en cuarto lugar, vemos que este pasaje matiza toda la sección, porque el sufrimiento y la gloria tienen que ver con la creación de Dios, pero también tienen que ver con los hijos de Dios. Eso es lo que vamos a encontrar más adelante. El sufrimiento de la creación, pero la gloria que está por delante, y el sufrimiento de los hijos de Dios, de los creyentes, pero la gloria que están por delante. Ahora, desde el versículo 19 al versículo 22, vamos a ver el primer gemido, el gemido de la creación a causa del pecado. Leamos esa sección, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Es interesante que el apóstol Pablo emplee en esta sección para hablar de la creación una figura literaria que es personificar a la creación. Es algo que no es racional, pero le da características de una persona. Y esto no es nuevo en las Sagradas Escrituras. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento hay varios pasajes que nos enseñan esa verdad, y se emplea ese recurso literario. Por ejemplo, en Primera de Crónicas encontramos en el capítulo 16, versículo 33, entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Esa es una característica de persona a algo inanimado como son los árboles. Ahora, quisiéramos ver 4 verdades acerca del gemido de la creación que encontramos en esta sección ya citada. En primer lugar, vamos a considerar la perspectiva de la creación. ¿Cuál es la expectativa de la creación? Versículo 19. Y ahora otra cosa que es conveniente que aclaremos es de qué está hablando el apóstol cuando menciona la palabra creación, porque la creación de Dios es muy amplia y debemos definir qué significa creación en este pasaje. No puede estar hablando de los ángeles porque ellos no son esclavos de corrupción, como lo dice el versículo 21. Tampoco se refiere a los ángeles caídos o demonios, porque sabemos que ellos no están anhelando la manifestación de los hijos de Dios. Tampoco se refiere a los creyentes, porque sabemos que los creyentes forman un grupo aparte en los versículos siguientes. Y no se puede referir a los inconversos, porque ellos están en sus pecados, ellos están en las tinieblas, ellos no van a ver la gloria de Dios a menos que sean salvados por la gracia de Él. Entonces nos queda solamente la creación no racional, es decir, los montes, los ríos, los animales. Esa es la creación a la que se refiere el apóstol Pablo. Entonces, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su expectativa
¿Cuál es su anhelo? Ellos están anhelando ansiosamente, con un anhelo ardiente, la manifestación de los hijos de Dios. La palabra aquí anhelo es una palabra interesante porque da la idea de ponerse en punta de pie, mirar con el cuello estirado. Esa es la idea de esta expresión. La creación así está de anhelante, de ansiosa, deseosa de la manifestación de los hijos de Dios. Y la palabra manifestación que encontramos en esta sección es la palabra de donde viene Apocalipsis, que significa remover una cubierta, descorrer un velo o hacer una revelación. Entonces ella, la creación, está ansiosa, anhelante del Apocalipsis, de la manifestación de los hijos de Dios. Y esto va a acontecer cuando el Señor venga a reinar y nosotros volvamos con Él. Los judíos en el Antiguo Testamento, ellos estaban conscientes de esa verdad, ellos estaban familiarizados con esa verdad, y leemos en el libro del profeta Isaías, donde se hace varias referencias acerca de esta preciosa verdad, en Isaías 65:17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Es decir, esa es la expectativa, la perspectiva de la creación. Versículo 20, encontramos el pasado de la creación. Y hay dos palabras que serían convenientes que se mencionaran para la interpretación correcta del pasaje. La palabra vanidad, porque la creación fue sujetada a vanidad. ¿Qué significa eso? Es algo que está frustrado, sin éxito, fútil. Esa es la idea de la palabra. Y ella fue sujetada a eso, no por ella misma, sino por causa del hombre. La creación ha sido esclava de corrupción, se ha frustrado, está en vanidad por causa del pecado, y es lo que estamos viendo, el deterioro de la naturaleza. Eso no va evolucionando, sino que es un deterioro progresivo. Hay terremotos, hay pestes como la que estamos viviendo. El coronavirus es una señal del deterioro de esa creación. Hay animales que se extinguen, que ya no están más en el planeta. Hay una lista larga de animales que están extintos. Ese es el hecho de que la creación está sujetada a vanidad. Y nosotros tenemos que remontarnos en ese pasado a Génesis capítulo 3, donde el hombre vemos que fracasa en obedecer. Allí está la caída del hombre, allí está el momento cuando el hombre falló en hacer la voluntad de Dios y como consecuencia sufrió la creación. Leemos en el capítulo 3, versículo 14, que hubo maldición en el mundo animal. Dice allí, y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Entonces hay una maldición que recibió el mundo animal, pero también hay una maldición que recibió el mundo mineral, es decir, la tierra fue maldita. Maldita será la tierra por tu causa. Y también una maldición en el mundo vegetal. En versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Pero en el versículo 21 encontramos el porvenir, el futuro de la creación, que es la expectativa, lo que aguarda esa creación. La creación va a estar como era antes, todo armónico, todo hermoso. La creación
hoy conserva vestigios de esa belleza. Hay paisajes que nos asombran, que cuando los miramos, sin duda alguna, podemos decir que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nosotros podemos expresar cuando vemos algunos paisajes la hermosura de esa creación, pero no es comparable como fue al principio. Y Dios va a levantar esa maldición que vino sobre la creación, y como ya señalamos en el libro del profeta Isaías, encontramos varias referencias a ese futuro glorioso que está por delante para la tierra, y va a haber una tierra armónica, una tierra que va a estar como Dios la ideó. Se va a levantar la maldición del mundo animal. Hemos mencionado en Génesis que hubo maldición allí, y en Isaías capítulo 11, un pasaje bien conocido, dice que morará el lobo con el cordero. Eso es algo que hoy no se ve, un lobo con un cordero. Un leopardo se va a acostar con un cabrito, el becerro y el león andarán juntos. Eso es imposible. El león es el depredador, el becerro es la víctima, y eso hoy no se ve, no se aprecia, pero en ese periodo va a haber un estado original de la creación, la vaca y la osa, y un niño de pecho va a jugar sobre la cueva del aspi. Es algo precioso imaginar cómo va a ser aquello. Pero también se va a levantar la maldición del mundo mineral. Hemos dicho que en Génesis sufrió la tierra por causa del pecado, de la caída del hombre. Isaías 35:1, se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Se va a levantar la maldición del mundo vegetal, Isaías 55:13, y en lugar de la zarza crecerá el ciprés, y en lugar de la urtiga crecerá el arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Es algo precioso ver esa hermosa creación como Dios la ideó al principio. Pero ¿cuál es su presente? Versículo 22, sabemos que en el presente la creación está gimiendo, y la palabra da la idea de gemir juntamente. Es una expresión que se refiere a una persona que se encuentra atrapada en medio de una situación angustiosa, de alarma, y que no ve una salida, que no ve un escape. Esa es la idea de la palabra gemir. Así está la creación, y el apóstol Pablo emplea esta palabra que también Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 7, 34, menciona la misma palabra. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido. Ese era el gemido del pueblo de Israel en Egipto. Hay otra verdad a destacar en el versículo 23, ella está con dolores de parto, está sufriendo juntamente, y sabemos que en la escala de dolores, entre los dolores más agudos está el dolor de parto. Así está la creación. Ella está esperando ese momento, pero es interesante que el apóstol Pablo emplee, haga esa comparación como la mujer cuando va a dar a luz. Es un dolor agudo, pero una vez que nace el bebé, que nace la criatura, todo se olvida. Y así está la creación. Hoy está gimiendo, pero cuando haya cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia, se verá el proyecto que Dios tenía, y será de gozo. Ahora, en
Segundo lugar, vamos a ver el gemido de los salvos, versículos 23 al 25, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pero la que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahora aquí vemos el gemir de los creyentes. Los creyentes gemimos. Es un sentimiento interno que no se expresa, pero es un clamor interno del creyente. Entonces, esta palabra, debo mencionar que el Señor la empleó en Marcos capítulo 7, versículo 34, el Señor dice que el Espíritu de Dios nos dice que levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, sea abierta. Esa es la misma expresión que encontramos aquí, el mismo gemido, ese clamor, ese sentimiento interno. Ahora, hay tres razones ¿por qué nosotros gemimos? Que vemos en este pasaje. Tres razones porque el creyente gime. Gime porque estamos esperando el disfrute final de nuestra herencia, como lo leemos en el versículo 23. Nosotros tenemos las primicias del Espíritu Santo, es la garantía, es la seguridad de que va a llevarse a cabo esto. Sabemos que las primicias las daba el hombre a Dios, ahora aquí es Dios quien da las primicias al hombre, le da la garantía, le da la seguridad. Es como cuando se hace una negociación, hay las primicias, hay un pago, una porción de ese pago completo que se da como garantía de que se va a llevar a cabo ese negocio. Y también se ve cuando un joven, una persona, le da un anillo de compromiso a la prometida y es como garantía de que se va a llevar a cabo esa boda, esa celebración. Entonces, una primera razón del gemido del creyente es porque estamos esperando esa herencia en su totalidad. Ya tenemos las primicias. Una segunda razón es porque nosotros vamos a disfrutar la plenitud de la adopción. En un sentido ya nosotros hemos sido adoptados. Estamos puestos en la familia de Dios como hijos nacidos e hijos ya con el pleno derecho a disfrutar de todas las bendiciones, pero en la glorificación, cuando nosotros seamos revelados, vamos a disfrutar plenamente de esa relación de hijo a padre. Y finalmente, una tercera razón es porque va a haber la consumación final de nuestra redención. El creyente va a ser redimido totalmente, y eso apunta al cuerpo. Cuando habla de la redención de nuestro cuerpo, es que nosotros hemos sido redimidos. Ya podemos hablar de redención, hemos sido redimidos por su sangre, pero el cuerpo, este cuerpo es un cuerpo de humillación y estamos a la espera de la venida del Señor Jesucristo y tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria, y en eso es que el apóstol Pablo está apuntando. Dice Daniel capítulo 12, versículo 3, un pasaje del Antiguo Testamento conocido que habla de ese tema: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y finalmente vemos, hermanos, que hay el gemido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo gime, y aquí vemos al Espíritu Santo como uno que está intercediendo por nosotros, porque necesitamos de la ayuda divina. Nosotros somos débiles. Aquí vemos que hay debilidad en nosotros,
Y esa palabra debilidad indica incapacidad de producir resultados. Y cuando el Espíritu Santo viene a ayudarnos en nuestro auxilio, viene a apoyarnos, ayuda en nuestra debilidad, como dice ese versículo. Y la palabra es interesante porque es el que tomaba el poste en la otra punta, es decir, uno lo tomaba en una punta y otro en otra punta. Es ayudar es cooperar. Entonces, el Espíritu Santo no solo nos aconseja, nos guía, nos dirige, sino que Él mismo nos ayuda a llevar nuestras cargas. Y es una verdad preciosa, tenemos un intercesor en el cielo y tenemos un intercesor en la tierra. Nosotros necesitamos ayuda y en este sentido aquí en la oración, porque nosotros no sabemos el futuro cercano o lejano. Nosotros malinterpretamos las situaciones, las circunstancias, como en el caso del apóstol Pablo. Él estaba orando de una manera equivocada, porque él estaba pidiendo que el Señor le quitara el aguijón, pero el Señor no le iba a quitar el aguijón. El Señor le iba a dar gracias suficiente, abundante, para que él pudiera enfrentar esa circunstancia. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo viene a nuestro auxilio, es un intercesor y hay tres formas como intercede el Espíritu Santo y con ello finalizamos. Él intercede personalmente, dice el versículo 26, el mismo Espíritu, no es otro, es el mismo Espíritu que está intercediendo. No estamos solo en esta batalla. La batalla es dura, pero contamos con la intercesión de nuestro Señor en el cielo como sumo sacerdote, pero la intercesión del Espíritu Santo aquí en la tierra está involucrado en nuestro peregrinaje, en cada tramo, en cada momento de nuestra vida, el Espíritu Santo está involucrado. Y Él ora con gemidos indecibles, no es con una lengua de esas carismáticas que están hablando por allí en algunos lugares, que es una lengua del Espíritu que no se puede comprender. Eso no es así. Es que el Espíritu ora con una comunión apasionada con el Padre. Y finalmente, Él ora con un propósito. Él ora para que la voluntad de Dios, como lo leemos en los versículos 26 y 27, que no lo leímos en este audio, pero que usted lo puede leer. Él ora conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad, y damos gracias por eso, porque si Él intercediera por nosotros para llevar a cabo nuestra voluntad, qué triste sería nuestra vida, pero Él intercede con un objetivo por delante, es orar para que se lleve a cabo la voluntad de Dios. Adán dijo en el huerto, podríamos decirlo de esa manera, Adán expresó, no se haga tu voluntad, sino la mía. Él se rebeló contra Dios, no hizo la voluntad de Dios. En cambio, el Espíritu Santo lleva al creyente a orar como oró el Señor en Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, orar en el Espíritu es orar conforme a la voluntad de Dios. Que el Señor, pues, nos ayude a apreciar la belleza de este pasaje, que es alentador, estimulante para el creyente que hoy está sufriendo pruebas, aflicciones. Todos los salvados estamos pasando por ese proceso, pero sabemos que esos sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Me parece excelente esta porción que los hermanos han escogido, Romanos capítulo 8, desde el versículo 18 al 27. El hermano Rubén, que ha hecho la introducción, él ha dividido esta sección en tres gemidos. Primeramente, versículo 22, el gemido de la creación,
el versículo 23, el gemido nuestro. El apóstol dice allí: nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y por último, en el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, de manera que hay 3 gemidos. A mí se me ha dado la primera sección de este estudio relacionado con el gemido de la creación. Versículo 2 leemos: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Para comentar este versículo es necesario retroceder a los versículos 18, 19, 20 hasta llegar a este versículo 22. Es bastante interesante cómo el apóstol empieza esta sección. Él está expresándose con optimismo, con una gran convicción. Dice el versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Va a llegar el momento cuando estas aflicciones tendrán que darle paso a esta gloria venidera que nos espera. El apóstol nos dice en 2 Corintios capítulo 4 y versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y el apóstol Pedro, él dice que nuestra fe está siendo probada, pero será hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La creación tiene hoy un anhelo ardiente, dice el apóstol en el versículo 19, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Esta palabra anhelo ardiente está relacionado con una vigilancia, es una expectación intensa, una espera deseosa, y es como una persona que en medio de una multitud espera a su amado que viene a su encuentro, y estira el cuello y levanta la cabeza para divisarle. El Señor instó a los discípulos a estar en expectativa. Él les dice allí en Lucas capítulo 12, versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres, a que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. De manera que Él insta aquí a los discípulos a estar en verdadera vigilancia, en una expectación. Dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales el Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Ahora la creación está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo va a suceder esto?
Es bueno leer lo que dice el apóstol Pablo allí en Colosenses, capítulo 3 y versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto sí es algo que nos llama la atención, hermanos. Hay aquí una doble manifestación. La manifestación del Señor Jesucristo en las nubes y nosotros también manifestándonos con Él allí. ¡Qué alegría habrá en el Señor y qué alegría habrá en la iglesia! Será una alegría que solamente se puede explicar en la perfección. Pero el apóstol también cita allí en Filipenses capítulo 3, él dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El versículo 20 nos dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Esta palabra vanidad nos habla de algo vacío. Cuando Dios puso al hombre allí en el huerto del Edén, todo era felicidad. Allí reinaba la armonía, tanto de la creación vegetal como la de la creación animal, la tierra fructificando. Pero qué distinto fue todo una vez que entró el pecado. Dios le dijo al hombre, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Estoy citando Génesis capítulo 3, versículo 17 y versículo 19. Versículo 21, leemos, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación fue sujetada en esperanza. Va a llegar el momento de su liberación. Pudiéramos pensar que llegó el momento cuando la eternidad abrió las puertas al tiempo, a lo efímero, a lo momentáneo, a lo pasajero. Pero llegará también el día cuando la eternidad cerrará de nuevo sus puertas al tiempo para abrirlas ahora a una nueva creación, donde no habrá más aflicciones, no habrá más sufrimiento. Y esto empezará con el rapto de la iglesia. El apóstol Pablo, allí en 1 Corintios 15, versículos 51 y 52, nos dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Cuerpos aptos para habitar el cielo y para habitar la eternidad. El Señor en su segunda venida a la tierra, Él va a juzgar a las naciones
y va a establecer el reino milenial. Pero esto será una dispensación aquí en la tierra. Tendrá un día el milenio que darle paso a la eternidad. Pero es importante leer lo que dice Isaías, capítulo 11. Voy a leer unos versículos que indica que habrá paz y habrá armonías en el milenio. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, y sus crías se echarán juntas, y el león con el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspi, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Pero como hemos indicado, el milenio tendrá que darle paso a la eternidad. Isaías también cita en el capítulo 65 y 17, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. El apóstol Pedro en su segunda epístola, él escribió en el versículo 12 del capítulo 3, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Este día es el día de la eternidad, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y luego leemos entonces en Apocalipsis capítulo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. De manera, hermanos, que a nosotros nos espera grandes cosas, nos espera la eternidad que está por delante. Ahora llegamos al versículo 22, donde encontramos dos cosas. Primeramente, el gemido de la creación, y luego habla de los dolores de parto. Ahora, es importante que notemos esta palabra gemir. Esto indica un dolor profundo, un estado de angustia. El Señor Jesucristo gimió. Eso lo leemos allí en Marcos capítulo 7 y versículo 32. A él le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiese las manos encima. Y dice que el Señor, tomándolo aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupió y tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo gimió y dijo, Efrata, es decir, se ha abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos,
y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Hermanos, tenemos que entender que este sordomudo habla de nosotros en nuestro estado pasado. Así éramos. Pero ahora se dice la Escritura aquí, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y es importante el comentario que hacía la gente. Ellos decían, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Pero para terminar tenemos los dolores de parto. Sería bueno que leyéramos lo que dice Isaías 53 en relación al Señor. Leemos allí, versículo 10, dice: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cuando una mujer tiene dolores de parto, la fortalece el pensamiento que después de sus dolores verá una nueva vida. Los dolores son muy intensos, pero hay el deseo de ver una nueva vida. Eso es el regocijo que en medio del sufrimiento tiene aquella mujer. Igualmente nosotros pensamos en relación al Señor. El Señor fue sujetado a padecimiento. Él puso su vida en expiación por el pecado, pero dice, verá linaje. Allí hay una nueva familia, una familia que ha salido de él, como aquella mujer que da luz y sale de ella un hijo. De manera, hermanos, que aquí está la creación. Allí está gimiendo con dolores de parto, pero vendrá entonces la vida eterna para toda la creación. Hay una traducción que lo hace de esta manera desde el versículo 18 hasta el 25 de este capítulo 8 de la carta a los Romanos, que me gusta. Y dice así: estoy convencido de que los sufrimientos de la era presente no se pueden comparar con la gloria que se nos va a mostrar. El mundo de la creación espera con anhelante expectación el día en que los que son hijos de Dios se van a manifestar en toda su gloria. Porque el mundo creado ha sido sometido al caos, no por su propia voluntad, sino por medio del que le sometió a tal condición de sujeción. Y todavía tiene la esperanza de que el mundo creado también participará de la liberación de la esclavitud a la caducidad y entrará en la gloriosa libertad de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación está unida en gemidos y agonías. Y esto no se limita al mundo creado, sino que también nos incluye a nosotros, que hemos recibido las primicias del Espíritu Santo, como adelanto de la gloria venidera. Sí, nosotros también gemimos en nuestro interior, esperando intensamente la plena realización de la adopción en la familia de Dios. Me refiero a la redención de nuestro cuerpo, porque ahora somos salvos en esperanza. Pero una esperanza que ya se disfruta no sería esperanza, porque ¿quién espera lo que ya tiene? Pero esperar lo que no vemos todavía es esperarlo ansiosamente con paciencia.
Y en esta porción vemos que el apóstol Pablo ha estado hablando de la gloria de la adopción en la familia de Dios. Y ahora vuelve al estado turbulento del mundo presente. Él traza un gran cuadro, habla con visión poética, ve a toda la naturaleza esperando la gloria que será. Por el momento la creación está sometida a la esclavitud de la caducidad. En el mundo se marchita la belleza y se hace el encanto, y es un mundo caduco, pero en espera de liberación y la realización. Y es verdad que este mundo vive como en una agonía constante. Y como los hermanos trazaron este tema tomando en consideración estos 3 gemidos que se mencionan, y hemos recibido una explicación en la introducción que hizo muy atinadamente el hermano Rubén. Pero es verdad que la creación gime. Ella gime, y como él dice aquí, porque ella fue sujetada a vanidad. Esa palabra vanidad es algo sin consistencia, algo sin sustancia. Pero no fue porque ella lo quiso así. Como nos ha mostrado el hermano Rubén, ahí vemos que nos lleva al pasado, a la caída del hombre en el huerto del Edén, cuando Dios, por no maldecir al hombre directamente, que lo había hecho con bendición, entonces tuvo que maldecir la misma tierra. Y le dijo que espinos y cardos le produciría, y la creación sufrió una transformación con la caída del hombre, no para bien, sino para mal. Y nosotros vemos que esa es la situación que se está viviendo en el mundo, y que la pobre creación gime por la misma maldad de los hombres. Por ejemplo, los pajaritos, que uno los ve tan tiernos y tan bonitos, sin embargo ellos se pelean y se matan y se comen unos a otros. Uno tiene experiencia de eso, que lo ha visto. Alguien que va pasando con un machete en la mano, un árbol que nada le está haciendo, y le da un machetazo a la corteza sin necesidad. Ese árbol es un ser vivo también, y sufre las consecuencias de la maldad del ser humano. Pero él dice que en el versículo 23, que no solamente ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, el día de nuestra redención, cuando nuestros cuerpos van a ser transformados para ser llevados a ese ambiente de gloria que nos espera en la eternidad. De manera que no solamente el mundo gime, la creación, no solamente ella gime, también el mundo, los hombres, los seres humanos. Ellos gimen porque ellos esperan que venga alguno a que les resuelva toda esta situación. Y el diablo se los va a ofrecer. Nosotros sabemos que eso es lo que le espera a este mundo. Ellos esperan soluciones y ponen su confianza en hombres. Y el diablo les va a enviar el anticristo con apariencia de piedad al principio, y pareciera que fuera a solucionar los problemas de este mundo, pero no hay solución. Más bien, por el contrario, viene como si fuera un hijo de Satanás, con los poderes de Satanás mismo y con la misma crueldad de Satanás también, para causar más destrucción, más angustia y más aflicción en este mundo. Pero nosotros tenemos una esperanza, pero con toda esa esperanza siempre somos afectados también
a causa de estar en un mundo de pecado. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo también habla de estas cosas y habla de sus propios sufrimientos. Él dice, por ejemplo, en el capítulo 4 y el versículo 7 de la segunda carta a los Corintios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. De esta manera, entonces, él presenta lo que tiene que ver con estas tribulaciones y estas angustias en una forma minimizada, porque él dice en el versículo 17 de este capítulo 4 de Segunda de Corintios: porque esta leve tribulación momentánea, la llama leve tribulación y dice que es momentánea, pero cuando habla de la gloria que nos espera, entonces él utiliza palabras en grados superlativos. Él dice: produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y él dice que no mirando a las cosas que se ven. Lo que real para Dios no es lo que nosotros podemos tocar, lo que nosotros podemos mirar, lo que nosotros nos podemos poner, lo que nosotros podemos usar, y aún hasta lo que podemos disfrutar aquí en este mundo. Todo eso va a desaparecer por completo. Entonces, en el capítulo 5 él dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. A esto es que él se refiere cuando habla de la adopción. Cuando el Señor venga por nosotros hasta las nubes, para llevarnos al cielo, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado, entonces seremos transformados juntamente con ellos y llevados al cielo, y nunca más nos acordaremos de todos los sufrimientos y los padecimientos por los que tenemos que pasar mientras estamos aquí en este mundo. Entonces él dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y él dice que nosotros también gemimos aquí en esta carta. El mundo gime. Y el mundo gime, pero no sabe por qué gime. La creación más bien sabe más que el mundo, porque cuando hablamos del mundo hablamos de los seres que habitan aquí en este mundo. Ese es el mundo del cual se dice que Dios amó. Pero el sistema de cosas que hay en el mundo es del que el apóstol Juan nos dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todas esas cosas van a perecer para siempre. Pero él dice también que nosotros gemimos aquí en esta segunda carta de Corintios capítulo 5. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos.
De modo que el mundo gime y no sabe por qué gime, y nosotros también gemimos, pero gemimos sabiendo por qué gemimos. Y el apóstol dice aquí que nosotros gemimos aquí es por ser revestidos de nuestra habitación celestial. En el versículo 4 él dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero es interesante lo que dice en el versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y se corresponde también con lo que dice el apóstol Pablo aquí en la carta a los Romanos, que hemos recibido las primicias del Espíritu. Las arras del Espíritu, las primicias del Espíritu. Por un lado, las arras significa ese tesoro que Dios nos ha dado, que es el Espíritu Santo. Y que el apóstol Pablo también dice que ese Espíritu Santo, como tesoro, está puesto en vasos de barro, que son nuestros cuerpos mortales. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Pero cuando habla de las primicias del Espíritu, es lo que anticipadamente Dios nos ha dado, que es el Espíritu Santo, y que nos garantiza a nosotros que todo lo que Dios ha prometido y todo lo que está por delante, lo vamos a recibir. A veces nosotros escuchamos a decir a los hermanos que nosotros somos hijos adoptivos. Y yo tengo un poquito de diferencia en esa forma de pensar, porque yo veo que en el capítulo 1 del Evangelio de Juan se dice que nosotros somos hijos de Dios, que hemos nacido de Dios, somos hijos legítimos de Dios. Pero eso de la adopción tiene que ver con el futuro, tiene que ver con la venida del Señor por nosotros. Y que es lo que nosotros anhelamos, y es por lo que gemimos, aunque nosotros mismos no nos demos cuenta que gemimos por esa causa, lo estamos haciendo constantemente. Cuando mencionamos la venida del Señor y cuando la deseamos, y como manda la palabra de Dios, a amarla. Eso se entiende más por las costumbres de aquellos tiempos entre los romanos y la ley romana, cuando el padre tenía a su hijo, que era su hijo legítimo, pero cuando él le llegaba a la mayoría de edad y el padre lo iba a declarar como el heredero, entonces él lo llevaba al mercado y delante de todos proclamaba que él adoptaba a su hijo como el heredero. Era hijo legítimo, pero en la adopción tenía que ver con la herencia. Y eso es lo que vemos aquí en la carta a los Romanos también, que esa adopción tiene que ver con la herencia, con la redención de nuestros cuerpos. Y por eso es que él dice en el 23, y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque uno ve a qué esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y después entonces viene el gemido del Espíritu Santo que intercede por nosotros, pero este tema, según tengo entendido del hermano Misael, y yo voy a llegar hasta aquí con esta intervención y recordando que ese debe ser nuestro anhelo, que llegue ese momento cuando el Señor va a venir por nosotros, va a transformar nuestros cuerpos y vamos a ser llevados al cielo para recibir nuestra herencia. Pero no pensemos en cosas como pensamos aquí cuando vamos a recibir una herencia. Como dijo el salmista, las cuerdas me han caído en lugares deliciosos y es hermoso la heredad que me ha tocado. Y después él dice, Jehová es mi herencia. La herencia que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Él es el heredero y nosotros coherederos juntamente con Él. Y con Él lo tenemos todo. Y como dice la carta a los Colosenses, en Él estamos completos. Que el Señor prospere su palabra. Hemos venido oyendo preciosas lecciones, hermanos, y quisiera considerar allí en el versículo 26 lo que menciona el apóstol en cuanto a los gemidos del Espíritu. Ya hemos oído ampliamente a nuestro hermano Rubén
mencionarnos de estos 3 gemidos que aparecen aquí en este capítulo, y hemos venido oyendo a nuestro hermano don Emisael, don Alirio, y en este versículo 26 el apóstol comienza diciendo de igual manera, pareciera estar conectando lo que ha venido diciendo en los versículos anteriores, porque aquí está hablando de un auxilio en favor del creyente, el santo. La última parte del versículo 27 dice que intercede por los santos. Creo que esto condiciona la libertad del Espíritu para hacer esta obra, pero lo que estaba mencionando es que en el versículo 26 dice, y de igual manera, y algunos piensan que esto está conectando este pasaje con lo que se menciona en los versículos anteriores, porque en los versículos 23, 24 viene hablando del sufrimiento, pero como es un socorro en medio del sufrimiento, hay un socorro que es la esperanza. La esperanza nos sostiene. Pero en el versículo 26 está entonces lo que nos sostiene en la debilidad, lo que nos ayuda, que es la palabra aquí mencionada, es el Espíritu Santo. ¿Y cómo nos ayuda? Bueno, nos ayuda intercediendo. ¿Y cómo intercede? Intercede con gemidos indecibles. ¿Y para qué lo hace? Bueno, lo hace para que la voluntad de Dios sea puesta como sea cumplida, y esos gemidos indecibles son conocidos por el que escudriña los corazones. Nosotros no lo entendemos. El mismo apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 3, el versículo 20, él habla de aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y el recurso es el poder que actúa en nosotros, que es el Espíritu Santo. Ese poder que actúa en nosotros es la ayuda. De igual manera, en nuestra debilidad hay un socorro. Algunos nos han ayudado indicándonos que la expresión nos ayuda aparece en este mismo sentido solamente 2 veces en el Nuevo Testamento, y la otra ocasión es cuando Marta dice al Señor en Lucas capítulo 10, versículo 40, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Había una debilidad, había muchos afanes, había mucho que atender, y Marta sabía que ella sola no era suficiente. Y esto nos ayuda, hermanos, este acontecimiento en la casa de María, de Marta y de Lázaro, a entender que solos no podemos, que no hay creyente que sea tan fuerte como para avanzar solo, y necesitamos ese recurso, ese auxilio. No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Era algo que para Marta era inaceptable que eso ocurriera. No puedo sola. Y ella usa entonces la misma palabra, dile pues que me ayude, en el mismo sentido. Es alguien que se venga a poner de mi lado, alguien que me socorra en este momento, porque sola no puedo. Cuando el apóstol menciona allí en el versículo 26, nos ayuda en nuestra debilidad, él mismo se está incluyendo. No está diciendo debilidades en plural, la expresión está en singular.
dándonos a entender que es una condición, no es los aspectos de la vida diaria, nuestras debilidades, sino más bien es una condición, es una fragilidad que está en nosotros. No podemos. Y una de las cosas que demuestra que somos débiles es que no sabemos qué hemos de pedir, cómo conviene. Hay riquezas que están en favor nuestro. Allí Filipenses capítulo 4, versículo 19, el apóstol menciona esas riquezas. Dice que mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, todas en favor nuestro, para suplir. Allí están las riquezas, pero como uno pudiera pensar en un niño que es llevado a un supermercado y está todo eso allí, mira, todo eso está a tu favor. ¿Qué puede pedir él? Quizá él, en su naturaleza de niño, él pudiera decir, yo sé exactamente qué es lo que yo quiero aquí, pero estamos seguros que mucho de lo que él pediría no es como conviene. Pudiera ser como él quiere, pero no como conviene. Pudiera ser que él esté agradado en el momento, pero los resultados pueden ser fatales para ese niño. Pudiera ser que él esté agradado, pero no está agradado el padre. Es una debilidad mencionada aquí en este versículo 26 que pone de relieve en nosotros una necesidad de auxilio. El auxilio viene de Él. Y llama la atención que están estas riquezas al alcance nuestro, pero es necesario el ruego, como el ruego de Marta, aunque sabemos que en otro contexto, pero en la necesidad que hemos de pedir, hay un ruego allí, pero que en favor nuestro, en ese ruego, está el Espíritu Santo, nos ayuda. Y ese es el recurso. La ayuda viene de Él. Es precioso, hermanos, saber que el que está en nuestra ayuda, Él conoce lo secreto de Dios. Él escudriña todo lo que es de Dios y Él nos los da a conocer a nosotros. Y en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 10, voy a leerlo para refrescar. Capítulo 2 de 1 de Corintios y el versículo 10, pero Dios nos las reveló. Y está hablando de las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y uno piensa en la omnisciencia del Espíritu Santo, que escudriña aún lo profundo de Dios. Pero en este pasaje que estamos considerando, entonces está Dios que conoce la intención del Espíritu. Entonces, hermanos, esa armonía que hay entre Dios, la voluntad de Dios, y la intención del Espíritu, el propósito del Espíritu, es que todo lo que se haga conforme a lo que conoce de Dios, a lo que sabe que es agradable a Dios y a lo que conviene. Entonces, qué recurso tan precioso. Pero ¿cómo se halla ese auxilio? Entonces el apóstol dice que intercede. Es una
una actividad, hay una comunicación, es como un ruego. Él comunica exactamente y nos lleva a pedir conforme a su voluntad. Y sabemos que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y aquí Él dice que lo hace con gemidos indecibles. Es una comunicación que para nosotros, como dice el mismo apóstol a los filipenses, a los efesios, no entendemos. No hay lenguajes ni palabras, como ya oíamos de nuestro hermano Rubén y de nuestros hermanos, para expresar exactamente qué es lo que conviene para la gloria de Dios y para nuestro propio bien, pero hay una intercesión en favor nuestro delante de Dios para hacer exactamente como es su voluntad, como conviene, y lo hace con gemidos. La expresión en plural me ha llamado la atención porque no dice gemido, sino dice gemidos, indicando que es algo, es una continuidad en esa acción. En favor nuestro intercede, en favor nuestro nos ayuda, y todo para hacer la voluntad de Dios como conviene y para nuestro bien. Entonces, hermanos, qué buen recurso, qué frescura siente el alma de los santos, como dice en la última parte del versículo 27, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Hay un aliento, y es que así como la esperanza sostiene al que sufre, sabiendo que pronto seremos redimidos de este nuestro cuerpo mortal para obtener una nueva creación, un auxilio que está esperando esta alma, cada creyente. Bueno, pero también tenemos de igual manera este auxilio, esta ayuda en esta debilidad, en esta carencia de tener una necesidad de pedir, pero no sabemos cómo conviene. Entonces, el Espíritu Santo. Hermanos, el Señor nos ayude. Yo quisiera seguir aprendiendo de nuestros hermanos, ya lo que hemos oído y aprendido de nuestros hermanos al principio, por demás precioso. El Señor nos siga ayudando y prospere su palabra.